Finanzas con Pedro Tello Villagrán. Oiga, ¿usted se siente igual o menos feliz que el año pasado? Se lo digo porque por ahí se publica esta encuesta de felicidad de los mexicanos y pues cayó la felicidad de los mexicanos, ¿eh? El balance anímico de los habitantes en la Ciudad de México particularmente se encuentra por debajo del promedio nacional. Colima es el que tiene mejor nivel de vida, donde están más felices. En Tabasco es donde están peor, donde están menos felices, pues. De acuerdo con esta encuesta, es la encuesta nacional de bienestar, autorreportado en el 2021 por el INEGI, el balance anímico de la población en general pasó de 6.1 a 5.07, o sea, bajó un puntito. Y bueno, por ahí mucho de esto tiene que ver obviamente con el asunto económico, ¿no? Pues no llegas a fin de mes. Mucha gente no está llegando a fin de mes, trae bronca para llegar a fin de mes, trae bronca para llegar a la quincena, se está viviendo al día, hay mucha presión, las cosas están más caras. Y por si esto fuera poco, 14 millones de mexicanos no van a recibir aguinaldo. Gente que trabaja, pues no de manera formal con todas las de la ley, sino a lo mejor de manera freelance, en el mercado informal. Querido Pedro Tello, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Luis, buenos días. Qué gusto saludarte. Fíjate que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el tercer trimestre de este 2021 hay 37.9 millones de mexicanos que trabajan para algún patrón, sin importar que lo hagan en el sector formal de la economía o en la informalidad. 37.9 millones de mexicanos. Pues bien, de ese total, Luis, auditorio, 14.100.000 mexicanos o trabajadores no van a recibir aguinaldo entre hoy y el 20 de diciembre, tal y como lo define el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Y no deja de ser paradójico, Luis, que poco a poco avance la instalación del espíritu navideño en el hogar, en las oficinas, con los amigos en el barrio, por los adornos que ya tienen lugar en casa o la compra y el adorno del árbol navideño, y que la cercanía con la Navidad sea acompañada, en el caso de estos más de 14 millones de trabajadores, por la ausencia de una de las prestaciones que la propia Ley Federal del Trabajo de nuestro país define. No solamente estamos hablando de 14 millones como un número, una cifra más, estamos hablando, Luis, de que 1 de cada 3 mexicanos que hoy en día trabajan para un patrón no va a recibir su aguinaldo antes de que termine este año. Y lo más singular es que cuando uno revisa los datos del tercer trimestre de este 2021, a los que hago alusión, contra los del mismo periodo del año anterior, 2020, nos encontramos que precisamente el grupo de trabajadores que no tiene prestaciones, que no tiene vacaciones, que no tiene aguinaldo, que tampoco tiene reparto de utilidades, es el que mayor crecimiento tuvo en el último año. 14% aumentó el número de trabajadores bajo esta condición, lo que en números absolutos significa que 1.700.000 mexicanos más se agregaron al grupo de quienes trabajan, pero no van a recibir las prestaciones que marca la ley en nuestro país. Y esto, Luis Auditorio, lo que nos habla es de que buena parte de los mexicanos que se quedaron sin trabajo en el año 2020 han regresado al mercado laboral para encontrarse con ofertas de empleo que no tienen el acceso a las prestaciones de ley y con puestos de trabajo de calidad menor. Y en un país donde la reactivación es una condición indispensable para mejorar el bienestar colectivo, el que esa recuperación se presente sin empleos de buena calidad va a marcar, desde luego, buena parte de las dificultades que habremos de enfrentar para consolidar la reactivación, pero sobre todo para mantener ese nivel de bienestar al que aludías en el arranque de este comentario, Luis, y que afecta a buena parte de las familias mexicanas. Muchísimas gracias, querido Pedro. Pues ahí está el tema, ¿eh? Ahí está el asunto de una situación económica muy, muy complicada y de la falta de oportunidades de ingresos, de prestaciones. Esto del aguinaldo me impacta tanto. Son 14 millones. Me atrevo a decir que debe ser inclusive hasta más alta la cifra en una de esas, querido Pedro, porque pues cada vez parece
parece algo muy lejano, algo que era de tan otros tiempos, el asunto de los aguinaldos, ¿eh? Si son 37 de cada 100 mexicanos que hoy en día trabajan para un patrón, no va a recibir este año su aguinaldo. Y cuando uno ve estas cosas, Luis, uno entiende por qué el retiro de las AFORES por condición de desempleo o de emergencia económica alcanzará en este 2021 un nivel histórico por el monto en promedio de cada retiro y por el valor absoluto de los retiros que se van a realizar. Muchísimas gracias, Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígueme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día. Gracias, Pedro.